Mensajes positivos. Continúo viendo la primera lectura de la misa, la hermosa carta a los romanos. Hoy vemos el capítulo 4 de 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, eso le valió la justificación. Al que gracias al trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En ese sentido, David también proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tome en cuenta su pecado. Tanto Abraham como David tuvieron colita que les pisaran, Abraham varias veces presentó a su esposa como su hermana. Incluso una vez permitió que se le llevaran para no tener problemas, pues. Entonces tenía sus fallitas. Y luego, pues esa fallota que tuvo, cuando en lugar de esperar a tener su hijo como Dios le mandaba, tuvo un hijo con la criada, con Agar, Ismael, que no era el hijo, no era lo que Dios quería tampoco. Entonces Abraham también tuvo sus fallitas, La fe de Abraham no fue tan perfecta. Su fe valió, su justificación no fue tanto porque haya cumplido perfectamente las obras de Dios, sino porque tuvo una fe suficientemente grande para, a pesar de sus caídas, seguir caminando y no detenerse. Lo importante. David ni se diga. David fue un hombre de fe. Desde niño, cuando siendo un adolescente se enfrentó a aquel gigante Goliat. ¿Con qué se enfrentó? Pues con pura fe. Una piedrita y su fe y pudieron vencer a aquel gigantón, ¿verdad? Y luego con gran fe fue siguiendo avanzando. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir la persecución del rey Saúl? Y cuántas veces hasta tuvo oportunidad de vengarse, pero por su fe. Él seguía teniendo fe. Y la fe fue lo que lo fue sacando adelante hasta que él también llegó a ser rey. Pero ya que llegó a ser rey, luego también sus fallas humanas. Ya no va a la guerra, se queda de flojo. Se pone a ventanear a sus vecinos, se encuentra una mujer muy guapa, la manda a traer, la embaraza. La mujer estaba casada con un soldado que estaba en la guerra. Pues David trata de hacerle chivo los tamales, trae al soldado, lo quiere engañar, pero un soldado en tiempo de guerra no podía estar con su mujer y él se niega. Aunque incluso lo emborracha y borracho lo manda a su casa, ni así llega a su casa. Pues entonces, pues David recurre a algo más terrible. Lo regresa a la guerra con una carta, nos dice al jefe, pone donde lo maten. Pues el jefe obedece. Manda a hacer un ataque muy tonto a una parte muy fortificada. Los defensores pues se defienden muy bien, hacen matadero. Y entre los que matan a Urias. Y entonces David dice, ay, murió mi general Urias tan bueno que era. Su mujer quedó desprotegida. Yo me voy a encargar de ella. Y todo el mundo, ay, qué bueno es el rey David. Y entonces Dios le manda al profeta Natán que le eche en cara su pecado. Pero qué difícil la tenía Natán porque David era muy bueno pues a los ojos de los demás. ¿Cómo le podía denunciar su pecado? Natán se le ocurrió una historia. Un hombre tenía tantas ovejas que no las podía contar porque se quedaba dormido antes de acabar de contarlas. En cambio, uno tenía una sola ovejita que la trataba casi como su hija, le daba hasta de comer en la boca. Un día el rico recibe una visita y por no ir al campo, por no molestarse ni ir al campo a buscar una de sus ovejas, va y le roba la del vecino y la mata y se la come. ¿Qué opinas tú, David, de esto? Y David se enoja. Ese hombre merece la muerte. Pagará 10 veces el precio de la oveja. Pues sí, ya para qué, ¿verdad? Y le dice David, dice Natán, pues ese hombre eres tú. Porque no solo le robaste a su mujer a Urias, sino que tú lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Aquí el rey pudo haber dicho, espérate, a ver, demuéstramelo. David fue haciendo como una especie de cadena de pecados, porque eso los pecados suelen presentarse en cadena. Miren. Primero el pecado fue la soberbia, unida a la flojera. Después vino la lujuria, después vino la mentira y después vino el crimen. Cómo se fueron concatenando los pecados unos a otros. Y aquí pudo continuar. Pudo haberle dicho al profeta, a ver, pruébame, me estás difamando. A ver, mátelo porque me está difamando. Y un soldado había sacado la espada y lo había atravesado al profeta. Y David había quedado muy bien. Pero no, en ese momento David se detiene, ya no sigue acumulando pecados, sino que ahí los rompe. Cuando baja su cabeza y dice, es cierto, he pecado contra Yahvé. Reconoce. Qué difícil es reconocer, David es el hombre según el corazón de Dios, no porque no haya pecado, sino porque supo reconocer. Y es lo que Dios espera de nosotros, que sepamos reconocer.
Por eso David dice en el Salmo 31, que precisamente es el Salmo responsorial de hoy, ¿verdad? Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni pecado. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, tú me has perdonado. Alégrense en el Señor y regocíjense los justos todos, y los hombres de corazón sincero canten de gozo. Pues sí, qué padre es saber sentirse perdonado por Dios a pesar de las fallas. La fe, pues, es la que nos va a llevar de la mano a encontrar este perdón de Dios. San Pablo en la carta a los hebreos, bueno, el seguidor de San Pablo que escribe la carta a los hebreos nos dice que la fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. A través de la fe nosotros creemos que hay una vida eterna, aunque no la vemos. A través de la fe nosotros creemos que existe el perdón de los pecados y creemos en ese perdón de los pecados, aunque pues no lo vemos, simplemente lo creemos y lo experimentamos en la medida que lo creemos. Estamos llamados a través de la fe a recibir estos bienes. Por eso hay que pedir al Señor, como decían los apóstoles, aumentanos la fe. La fe es un regalo que nos ha dado Dios, ciertamente. Es un regalo que nos ha dado Dios, sí, pero también la fe, por nuestra parte, tiene que alimentarse. La fe es conocer, también conocer nuestra religión. Dios nos ha dado la fe en el bautismo, como un regalo, como un don. Ahora, también las cosas de Dios, les he dicho, son don y son conquista. Por una parte, Dios me ha dado esa fe, y por otra, pues yo tengo que alimentarla. Yo tengo que tratar de conocer más mi religión para poder vivir mejor mi fe. Es un regalo de Dios y es algo que yo debo de conquistar. Porque muchas veces nosotros creemos que la fe es simplemente decir, no, pues yo sé que Dios existe. Pues sí, eso también el diablo lo sabe. Saber que Dios existe, hasta el diablo sabe que Dios existe, pero no se le somete. Esa es la diferencia. Tenemos que tener una fe diferente de la fe del diablo. Una fe que crezca, que se alimente. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra fe, alimentemos nuestra fe. Por eso será bueno que el día de hoy tengamos una tarea. Y la tarea sería que leyéramos 5 minutos el Catecismo de la Iglesia Católica. Si tienes el libro, qué padre. Qué bueno que tengas en tu casa el libro. Por ahí guardado, lo has de tener a lo mejor, ¿verdad? Hay cosas que compra uno y luego arrumba. A veces el Catecismo de la Iglesia, a veces esa suerte tiene. Si tienes el libro, qué bueno, búscalo. Y vas a ver que al final viene un índice temático. Es muy interesante porque vienen por temas. Viene el tema de la fe, viene el tema de la vida eterna, viene el tema del pecado, viene el tema del infierno. El tema que te interese, ahí te manda la referencia donde puedes buscar sobre ese tema. Es muy interesante el índice temático que trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no tienes el libro, pues tienes el internet. Ahí en internet busca Catecismo de la Iglesia Católica. Yo cuando a veces busco un tema, así le pongo Catecismo de la Iglesia Católica, fe. Catecismo de la Iglesia Católica, sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, vida eterna. Catecismo de la Iglesia Católica, juicio final. Y entonces ahí ya me pone en qué parte del catecismo está ese tema que a mí me interesa buscar. Yo los invito a que hoy 5 minutos lean el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema que tú te interese saber. Si quieres ese tema de la fe para profundizar más, ponle Catecismo de la Iglesia Católica, fe, pícale y vas a ver que te va a hacer una referencia y lee 5 minutos como tarea. Quiero que por tu cuenta leas 1 hora, qué padre. Te lo dejo de tarea 5 minutos que leas el catecismo. A veces le tenemos miedo. Hay libros que le tenemos miedo y uno de esos libros es el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Miedo o flojera? Hoy quítate las dos cosas y gástate 5 minutos de tu preciosa existencia en leer el Catecismo de la Iglesia Católica tratando de aumentar, de alimentar tu fe. ¿Sí? Después esa va a ser la tarea para el día de hoy. Que podamos tener esa fe que justifica. Esa fe que nos lleva a la vida eterna. Esa fe que por una parte es un don de Dios, pero también es mi respuesta que le estoy dando a ese don de Dios. Las dos cosas. Don de Dios y respuesta mía. ¿Sí? Ande después. Esa va a ser la tarea. Que podamos, como los apóstoles, repito, suplicarle, aumentame la fe, Señor. Aumentame, creo, pero aumenta mi fe. Que podamos cada día más ir creciendo en esta fe. Como Abraham que es el padre de la fe. Como David, que por su fe consiguió tantas cosas y a pesar de sus caídas, supo levantarse por su fe. Su fe le ayudó a levantarse de esa caída que había tenido. Es lo importante. Lo importante no es que no caigas, lo importante es que te sepas levantar. Y a todo eso nos ayuda la fe. La fe va unida a la caridad, va unida a la esperanza. ¿Sí?
para muchos de nosotros, de las 6 virtudes, fe, esperanza y caridad, la más importante va a ser la caridad, que es la que nos une a Dios, sí. Pero no puedes amar a Dios si no lo conoces. Y para eso entra primero en la fe. Por eso la fe es la primera virtud. Porque es la que nos abre la puerta a las demás. Por la fe conocemos lo que esperamos. Por la fe conocemos que hay una esperanza. Y por la fe conocemos que alguien nos ama y de ahí nos brota el que lo podamos amar. Por eso la fe es la que abre la puerta. La fe siempre tiene que ir por delante. Y en la medida que crezca nuestra fe, podrá crecer nuestra esperanza y podrá crecer nuestra caridad. Dios nos conceda pues aumentar nuestra fe. 5 minutitos gástale hoy a la palabra, al catecismo de la iglesia y ojalá que agarres el hábito. Si cada día leyeras 5 minutitos, no te imaginas todo lo que crecerías en tu fe. ¿Sí? Ándale, pues esa va a ser la tarea. Tenga una tarde muy bonita, que Dios me los cuide. Que junto con San Pablo sintamos el deseo de que aumente el Señor nuestra fe. Ya sabes, comparte ese mensaje, etiquétalo. Aquí voy viendo día a día lo que la palabra de Dios nos invita para que conozcamos mejor tanto nuestra religión como la palabra de Dios. 5 minutitos el día de hoy, gástale al catecismo de la iglesia. Mensajes positivos.